Hoy nos corresponde seguir con la epístola a los Romanos. En especial, hoy día vamos a ver el capítulo número 7, del verso 1 al verso 6. Lo leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy un poquitito acostumbrado a la Nueva Biblia de las Américas. Si usted la tiene, si no, siga la lectura ahí en la pantalla. Nos ayude el Señor. Dice así: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Nos bendiga el Señor. Voy a rogarle que ahí como se encuentra en esta mañana helada, podamos entrar en calorcito, ¿cierto? Orando primero para poder entrar a este sermón. Bendito Dios, Dios eterno. Qué tremendo, Señor amado, es poder tener esta responsabilidad, como se nos decía hace un momento atrás en una oración. Pero sin lugar a dudas, Señor amado, también es una honra, es un tremendo privilegio, Señor amado, es una responsabilidad. Porque, Padre justo, no hay manera de que podamos entregar fielmente tu palabra. Siempre está mezclado, Señor, nuestra naturaleza, nuestra pecaminosidad, Señor, que muchas veces traemos consigo mismo. Señor amado, pero sin duda alguna, clamamos a tu presencia y a tu gracia para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, dirija mis labios, Padre justo. De la misma manera, Señor amado, pueda esa palabra que tú, Señor, has inspirado a través de esta palabra, esta Biblia, pueda salir, Señor, fiel, para que mis hermanos que han llegado hasta aquí puedan escuchar tu palabra. Porque sin duda alguna, Señor, tu palabra habla tanto para mí, Señor, que tengo la responsabilidad en esta mañana, pero también aquellos que están escuchando en esta mañana, en esta sala, y no solo en esta sala, sino que también a través, Señor, de los que lo verán a través de internet. Aunque la familia espiritual, la iglesia, es la que está reunida en este lugar, Señor amado. Aquí, Señor amado, son los que se congregan. Por lo tanto, danos la gracia a los que estamos en estas cuatro paredes, Señor amado, de que tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo abunde, Señor, en nuestros corazones. Y que esta palabra que, Señor, tú ya has preparado, pueda, Señor, hacer, Padre mío, aquello para cual tú le enviaste, Señor amado. Señor, porque tu palabra siempre traerá fruto. Y es eso lo que te rogamos en esta mañana, que ese fruto en esta mañana pueda ser latente en nosotros, pueda ser una realidad en nosotros. Dame la gracia para hablar. Señor, danos también la gracia para oír. Todo te lo rogamos, Señor amado, por los méritos de tu Hijo, Cristo nuestro Señor. Amén. Nos llene de gracia el Señor. Nos bendiga en esta mañana, un poco de frío, pero esperamos que la palabra del Señor nos dé calor a nuestro interior. A eso hemos llegado, ¿cierto? No venimos solamente a oír. Bueno, a mí siempre me gusta hacer un poco de resumen. No puedo dejar de conectarme con las predicaciones de mis hermanos anteriores. Usted se recuerda cómo está distribuida la carta, ¿no? ¿Cierto? Partimos
en el capítulo 1, como dijo el hermano, en Génesis capítulo... No tan atrás. Partimos en el capítulo 1, del verso 18, ¿cierto?, al 3:20, donde se nos muestra nuestra naturaleza caída. Eso es lo único que voy a decir, así que no se preocupe. Después nos mostró la palabra que fuimos justificados por fe, a través del capítulo 3, verso 21, hasta el finalizar el capítulo 5, 5:21. Nos mostró la palabra que estábamos justificados por fe, pero hace un par de semanas atrás comenzamos una nueva sección del libro de Romanos, que parte en el capítulo 6. Y ese capítulo 6 nos muestra algo bastante particular. Partía diciendo, muertos al pecado. Entonces, teníamos nuestra naturaleza pecaminosa, la que nos apartaba de Dios. Fuimos justificados por la fe en Cristo, ¿cierto?, para que nuestros pecados dejaran, ¿cierto?, de ser la tangente, sino que ahora la justicia de Dios manifestada a través de la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz nos imputaba su justicia, de manera que éramos aceptos delante de Dios. Y ahora, como somos aceptos ante Dios, con la justicia de Cristo imputada a nosotros, fuimos muertos al pecado. Y parte el capítulo 6 hablándonos acerca de esto. No voy a leer todo el capítulo, todo el capítulo 6, pero sí me voy a enfocar en 3 versos, en el verso del 12 al 14. Y dice lo siguiente: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y quiero que ponga especial atención en este verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, comillas, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y finaliza este capítulo, este verso 14 con esta tremenda declaración de Pablo, que nos dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo se encuentra en una disyuntiva, ahora tiene que explicar por qué razón no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. Porque usted sabe que no estamos bajo la ley, ¿cierto? ¿Lo sabe? ¿O no lo sabe? Bueno, la realidad es que cuando alguien está bajo algo, y ahí es donde venía la explicación de nuestro hermano Jacob, ¿cierto? El apóstol, él coloca 2 ilustraciones para poder explicarnos qué significa no estar debajo de la ley o bajo la ley. Y la primera, la que nos explicaba nuestro hermano Jacob el día miércoles, él hacía una analogía de lo que era la esclavitud. No sé si usted se recuerda de la predicación del miércoles. ¿La vio? No estamos, ¿cierto?, bajo la ley, pero nuestro hermano comenzaba diciéndonos algo bien particular y nos decía que todos somos esclavos de algo. Entonces, si éramos esclavos de la ley, estábamos bajo la ley. Pero ahora que fuimos libertados de la ley, fuimos hechos siervos. Y la palabra siervos tiene la particularidad que significa esclavos. Entonces no somos esclavos de la ley, fuimos libertados de la ley, pero fuimos hechos, voz pasiva, fuimos hechos esclavos de Cristo. Específicamente dice, y algo un poco contradictorio, fuimos hechos esclavos de la obediencia. Y esto es importante porque el ser esclavos significa ser obedientes. Un esclavo no podía, no sé si usted se recuerda que en el Antiguo Testamento habían esclavos que una vez que llegaba su tiempo y eran liberados, ellos podían elegir volver voluntariamente a ser esclavos. Y ahí se les hacía con una lesna, ¿cierto? Se les hacía un orificio en su oreja y él pasaba a ser un esclavo voluntario. Pero no porque fuera voluntario. Cuando lo mandara su amo, él iba a decir, no, sino que él tenía que obedecer. ¿Me entiende?
Entonces, éramos esclavos. Y eso es lo que nos explicaba nuestro hermano el día miércoles. Entonces, él empezaba con el verso 15 y entonces Pablo se encuentra con esta disyuntiva y dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el mismo apóstol responde con un categórico, de ningún modo. O sea, el hecho de que estemos liberados de la ley no significa que podemos pecar. Y viene toda esta explicación que nos da nuestro hermano acerca de esta analogía de la esclavitud. Y nos dice que siempre seremos esclavos de alguien, el verso 16. Éramos esclavos del pecado, por lo tanto, utilizábamos nuestros miembros, dice el verso 19, para hacer las cosas que eran del pecado, porque estábamos esclavizados a él. Éramos libres de la justicia, o sea, hay una doble categoría. Éramos esclavos por un lado, pero al mismo tiempo éramos libres. Esclavos del pecado y libres de la justicia, es decir, la justicia a nosotros no nos importaba, porque estábamos sometidos al pecado. Eso lo dice el verso 20. Y el verso 23 concluía en que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, volviendo al verso 16 nuevamente, dice que ahora somos esclavos de la obediencia, o sea, debemos obedecer a la obediencia. Y suena un poquitito raro, ¿cierto? Porque la esclavitud es obediencia. Pero somos obedientes ahora a la obediencia. Entonces es un poquitito raro y lo vamos a desarrollar hoy día. Éramos ahora esclavos en nuestro corazón, entregados a una doctrina. Estamos viendo el otro lado ahora, una vez que fuimos libertados del pecado, fuimos hechos esclavos de la justicia, que es un tipo de doctrina. Entonces ahora somos esclavos de la justicia, el verso 18, verso 19, para santificarnos. El hecho de que hayamos sido libertados era para santificarnos, y el resultado de esa santificación es la vida eterna. Y eso es lo que dice el verso 22. Y esa vida eterna es un don de Dios, dice el verso 23, en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿cierto? Somos esclavos. ¿Usted es esclavo o no? Qué bueno que lo tenga claro. Entonces, no ha hablado de la ley en estos versos, estamos hablando que éramos esclavos del pecado y esclavos de Cristo. Pero ahora tiene que explicar acerca de la ley, porque el verso 14, hermano, del capítulo 6, nos decía, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así terminaba el verso 14. Entonces se nos explicó esto, pero como conclusión de lo que vimos el día miércoles, yo escribí una conclusión mía, y no somos más esclavos del poder de la ley. Es decir, la ley ya no nos puede condenar. No somos esclavos del poder de la ley, de sus consecuencias, sino esclavos de la obediencia para obedecer libremente ahora la ley. O sea, fuimos esclavos del pecado, bajo la ley, libertados de esto para obedecer la ley. Es un poco confuso, ¿cierto? Es un poco raro. Nos bendiga el Señor. Entonces somos libres ahora para obedecer la ley, pero ya no bajo una consecuencia, sino bajo la mano poderosa, bondadosa, gratificante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y aquí siempre me gusta hacer un poco de preámbulo antes de entrar. ¿Qué es la ley entonces? Entonces, ¿qué? Dice el verso 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y nos saltamos al 7.1 ahora porque vamos a dejar de lado un poco la esclavitud. Y el 7.1 nos dice, entonces, ¿qué? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Entonces, miren lo que dice, como lo dice la NBI,
y lo puse también en la NTV, dice lo siguiente: ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Eso es lo que está diciendo. No saben, dice la NTV, que la ley se aplica solo mientras una persona está viva. No sé si se entiende lo que... No lo dice muy claro la que me gusta leer a mí, la versión mía, pero aquí lo dice más claro. Es decir, que la ley tiene poder, dominio, potestad, autoridad sobre una persona viva, no sobre una persona muerta. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley no puede condenar a una persona muerta. Toda la ley termina con la muerte. Entonces, ¿cuál es la razón de que existan las leyes? Y esto quiero que lo analicemos. No estamos hablando de la ley divina, estamos hablando de las leyes de nuestro país. ¿Cuál es la finalidad de que existan las leyes? ¿Es para condenarnos? ¿Esa es la finalidad de la ley? ¿O no será que la ley está hecha para protegernos? Porque la ley está hecha para protegernos. Le pongo un ejemplo. Cuando usted va manejando y llega a un semáforo en rojo, la finalidad de que esté ese semáforo en rojo no es para que usted se pase el rojo y le pasen el parte. No, la finalidad del semáforo en rojo es que usted se detenga y evite un accidente. Evite un daño hacia usted mismo. Porque hay otra persona que tiene en ese momento la vía libre para transitar y usted debe detenerse. Por lo tanto, la ley está hecha para protegernos, no para condenarnos. También protege a otros. Pero hay un detalle. La ley, a pesar de que está hecha para protegernos, no nos ayuda a cumplirla. O hay alguna forma en que cuando usted se quiera pasar un rojo le aparezcan señales. No, para. No, si usted se pasó el rojo y si chocó. Si lo pilló un carabinero más allá, lo pilló. Entonces, a pesar de que la ley está puesta ahí para protegerlo, la ley no lo ayuda. No lo ayuda. No lo premia cuando usted para en el rojo. No hay un caballero que salga así detrás de un árbol y le diga: bien, felicitaciones, paró. No. No hay nadie que lo felicite. Pero si usted se pasa el rojo, lo condena. ¿Se da cuenta de que la ley, a pesar de que es buena, no está hecha para felicitarnos ni para sobarnos la espaldita cuando hacemos algo bien? No, usted tiene que hacerlo, porque la ley lo establece. Pero cuando usted transgrede la ley, nos castiga. Por tanto, este es el ámbito o el anhelo de Pablo cuando está explicando todo lo que llevamos hasta ahora desde el capítulo 1 en adelante. Pablo nos está diciendo que la ley de Dios, a pesar de ser, como lo va a decir en la predicación posterior, el verso 7:5 parece que, 7, un poquitito más adelante, la ley de Dios es perfecta, es buena, es santa. Pero a pesar de que la ley de Dios es perfecta, buena y santa, la ley no me premiaba. Sí, podía haber un premio, la vida eterna. Pero por causa de nuestra naturaleza pecadora, es que nosotros no podemos agradar a la ley, a pesar de que estábamos bajo ella. Entonces, el 7:12, a pesar de que la ley es santa, es pura, es buena, es perfecta, como dice el 7:12, no me puede salvar, no porque haya un defecto en la ley, y esto creo que lo vimos en alguna ocasión, sino por causa de mi naturaleza caída. Por mi imperfección es que la ley no me puede salvar. Y yo no sé, de repente veo algunos programas de estos que hacen cámaras ocultas. Y qué increíble cómo somos de malos, porque de repente nosotros creemos que somos buenos. Creemos que somos buenos. Y la otra vez estaba viendo un programa que daban en un canal donde se hacían cámaras ocultas. Y en la cámara oculta ponían una caseta en el medio de una plaza con un círculo del porte de una cara que se podía mirar para adentro, pero abajo decía: no mirar.
Y resulta que adentro habían dos payasos que estaban, métale bochinche, vaya, métale bochinche. Y la gente pasaba y miraba y leía no mirar. Pero era tanto el bochinche que la gente empezaba a acercarse, se asomaba y le llegaba un pastelazo en la cara. Y eso muestra que cuando hay una ley, cuando hay el establecimiento de una norma, nuestra naturaleza es transgredir la norma, no es respetarla. De la misma manera, esos mismos tipos pusieron un pedestal en el medio con un botón rojo que decía no apretar. Y lo pusieron justo en una pasada donde había mucha gente. Y la gente leía y pasaba y lo apretaba. Y salían unos tipos, unas explosiones, y pasaban una pila de cosas, tiraban humo, tiraban cosas, y la gente toda se asustaba. Porque nuestra naturaleza quiere transgredir la ley. Y así nos creó el Señor. Entonces, mire lo que dice Romanos 3:27, que ya lo vimos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. O sea, nosotros no podíamos cumplir la ley. No, nuestra naturaleza nos impedía eso. Entonces, ¿cómo yo sé que pequé? ¿Cómo puedo saber yo que he pecado? Porque hay una ley que dice, no peques. No voy a ponerle el título, pero usted sabe todas las leyes. Tenemos 10 mandamientos ya para ponerle un... Y dentro de esos 10 mandamientos, nosotros nos miramos y es el espejo que nos dice que yo he pecado. Porque amarás al Señor con todo tu corazón. Ya ahí estamos sonados. No tendrás otros dioses. Y a veces nosotros mismos somos dioses. ¿Cierto? No te harás imagen de nada. Y andamos con la foto de la señora aquí en la billetera. El día domingo lo guardarás. Bueno, no dice el día domingo, pero guardarás el día de reposo para santificarlo. Y hacemos cualquier día, cosa el día domingo. Tenemos justificaciones para eso. Amarás, respetarás y honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya. Oiga, y de repente nos salen cualquier guarizapo aquí en la mente contra nuestros padres. No robarás. Y cuando estamos tomando otro día que corresponde estar aquí, estamos en otro lado, a veces estamos robando. No codiciarás. Oh. Y tenemos un montón de leyes que nos están diciendo que nosotros mismos somos transgresores de la ley. Entonces dice Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nota, esta es una nota que tengo yo en mi Biblia, ¿cierto? Que se puede poner nota, y yo tengo una nota en este verso y dice: la vida cristiana es una vida sobrenatural que no puede ser vivida en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu. ¿Cómo despierta la ley la pasión en el hombre? Porque la naturaleza pecadora se revela contra toda prohibición de forma natural. Y lo vimos, ¿cierto? Con el no apretarás, no mirarás. Siempre queriendo hacer lo que se le prohíbe. Si es cosa que usted ponga no pasar y usted, no, le da lo mismo, pasa igual. No estacionar, ¿cuántas tenemos partes por no estacionar? Si es verdad. Máxima 120 o 110 y nosotros vamos a 140. No, pero es que... Entonces, de hecho, se hizo un estudio. Miré un programa de estos de que dan medios culturales y se puso un niño en una habitación
Es como que usted dejara a uno de los niños solo abajo. Niños, para que usted entienda que esto no tiene que ver con nuestra mente desarrollada. Parte desde que somos niños. Y pusieron niños de 2, 3, 4 años en una sala con un pastel. Media hora. Y le dijeron, mira, juega con todo lo que queráis, pero no te comas el pastel. Y lo dejan ahí, y tienen una ventana ahí con un espejo que se puede mirar para el otro lado y tienen cámara y todo el tema, y el niño empieza así a jugar, y usted ha visto el Chavo del Ocho, ¿no? Y empieza a jugar así como que de repente, oigan, ni 2 minutos, ni 1 minuto, y el niño ya se estaba comiendo el pastel. Porque en nuestra naturaleza, transgredir los límites que se nos ponen. Tenemos un mal concepto de la libertad. Creemos que ser libre es hacer lo que yo quiero. Si no hubiera ley, Pablo también se puso en ese lugar, y en Romanos 5, 13 al 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura de aquel que había de venir. Es decir, a pesar de que ellos no había una ley escrita, sí la tenían en sus corazones. Porque lo vemos en el capítulo 1, y la ley que de Dios fue escrita en sus corazones, de manera que cuando ellos hacen lo que por naturaleza ellos hacen, quieren ir en contra de esa ley escrita en sus corazones. Porque, y esto se ha explicado un montón de veces, y nuestro pastor lo ha explicado un montón de veces, ¿por qué se condena a la persona que está en el Amazonas, que nunca se le ha predicado acerca de Cristo? No se condena porque no se le haya predicado a Cristo. Se le condena porque él sabe en su corazón qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y elige lo malo. Por naturaleza el hombre sabe que si le tira una piedra a un niño, le tira una piedra a otro niño en su cabeza, le va a doler. Y es malo, pero lo hace igual. Entonces estábamos sometidos en esta ley, en el pecado, que se enseñoreaba de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios hizo la ley? ¿Sabe usted por qué Dios hizo la ley? Y si no lo sabe, es porque no ha escuchado bien las predicaciones, porque esto se predicó hace un par de semanas atrás. Romanos 5, 13 al 14, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Qué raro. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 3, 24, dice que la ley fue un cuidador, una guía, un ayo que nos tenía cuidándonos a nosotros mientras llegaba Cristo. De manera que la ley viene a ser el que nos guía hacia Cristo, porque no podemos cumplir la ley, no podemos agradar a Dios, la única manera es ir a Cristo. Por lo tanto, la ley fue creada para dirigirnos a Cristo. Fue hecha para que miremos al único que puede justificar nuestra vida, y lo vimos cuando vimos la justificación, solo por fe, no por obras, porque nadie será justificado por las obras. Entonces ahora Pablo, una vez que hemos entendido esto de la ley, cuando dice en el verso 1, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, los que saben todas estas cosas de la ley, que la ley tiene jurisdicción, tiene poder, tiene dominio sobre una persona mientras está viva. Porque cuando usted muere, aunque vaya en el cajón y el auto pase a el rojo, porque pasa el rojo, la caravana pasa a todos los rojos, ¿usted cree que le van a pasar un parte al que va en el cajón? No, pues si está muerto, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, la ley tiene vigencia en una persona mientras vive. Y ahora introduce esta analogía del matrimonio y dice, pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Y de la misma manera, no crea que esto es solo para las mujeres, el hombre está ligado a su mujer mientras ella vive. Así que, en estricto rigor,
Tampoco dejamos de ser libres porque antes estábamos bajo nuestros padres, quienes nos mandaban, nos obligaban a hacer el aseo. Estas son palabras de mis hijos. Nos obligaban a lavar la loza. Nos quitaban el celular. Pero una vez que ellos se casan, ahora tiene que ir voluntariamente a la feria. Tiene que ir voluntariamente. ¿Me entienden, no? Somos esclavos igual. Y es verdad, no se ría si esto es verdad. Entonces Pablo dice, pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. No mientras la ley está vigente, sino que mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto a su marido. No se le vaya a ocurrir pensar que tiene que pegarle un palo en la cabeza para ser libre. Pues no piense eso. No está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que ella debe someterse a su marido como su marido debe someterse a ella mientras están vivos. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Y esto lo conocemos nosotros. Esto, no necesitamos saber la ley de Dios para saber que cuando un hombre se mete con otra mujer, oiga, va a arder Troya, po. Si cuando no saca la taza de la mesa, a veces lo miran un poco raro. Estoy hablando de otros matrimonios, por si acaso. Pasan cosas, imagínense si este hombre engaña, o sea, si esta mujer engaña a su marido con otro hombre, será llamada adúltera. Y eso está en los 10 mandamientos. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Y esto es un paréntesis nomás, pero a veces nosotros somos muy fáciles para juzgar. Y de repente me pasa con mi papá. Mi papá se le murió su señora y ligerito ya tenía reemplazante. Y a veces nosotros se nos ocurre pensar, oiga, y lo hemos escuchado, si yo no lo estoy diciendo por mí, pero lo hemos escuchado, oiga, todavía ni se enfría y ya reemplazó. ¿Pero qué dice la ley? Él estaba ligado a su esposa mientras ella estaba viva, entonces, ¿cuál es la condenación? Nuestro pensamiento justo, nada más que eso. Y lo juzgamos porque nosotros no estamos en su lugar. Pero si nosotros a lo mejor estuviéramos en su lugar, capaz que ni siquiera dejemos pasar 3 días. Pero juzgamos al otro, fácil. Y pasa. Entonces, cuidado, porque la ley no alumbra para allá. La ley es un espejo que me alumbra a mí, no al resto. La ley me alumbra a mí. Ahí es donde yo tengo que mirarme. Entonces, ¿cuáles eran las implicancias de esta ley? Esta ley, estoy hablando del marido. El que ella esté sujeta a su marido. Fíjese que la ley, en este caso, por ejemplo, nosotros como iglesia o como personas, estábamos ligados a la ley, estábamos casados con la ley, éramos esclavos de la ley. Pero la ley, como dijimos, o como vamos a decir también en el verso 12, la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Este marido era perfecto, hermanos. Era un marido espectacular. Lo hacía todo bien. Y esta es una analogía que no es mía, es una analogía del pastor Sugel Michelén que me gustó mucho. Se casó con una mujer imperfecta, que éramos nosotros, con nuestra naturaleza caída. Nos pide la ley la misma perfección. Porque eso es lo que nos pedía la ley, la perfección. Y él lo muestra de esta manera. Es como que este marido perfecto llegaba a la casa y la esposa imperfecta había hecho todo el aseo. Y el marido llega y dice, mira, está sucia la mesa. Oye, pero si yo la limpié. Sí, pero no perfectamente. ¿Me entiende? Porque debía ser perfecta, porque la ley es perfecta. Nosotros debíamos ser perfectos. Para poder ser justificados debíamos ser perfectos.
Entonces, como la ley en particular no nos ayuda a cumplir la ley en sí misma, este marido le decía, mira, está sucio ahí, mira, allá. No hiciste esto, no hiciste lo otro. Y se transformó, siendo un marido perfecto, ¿cierto? Que quería esa misma perfección para su esposa, en una carga para ella. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza imperfecta de la esposa. El hombre estaba bajo la ley, pero el hombre no podía cumplirla. Entonces la ley, lejos de ser buena y perfecta para el hombre, vino a ser una carga. Vino a ser una tremenda tristeza, porque se mira en ella y se encuentra tan imperfecto, porque la ley le dice todas las cosas que está fallando. Pero sí nos castiga por lo que hacíamos mal. El hombre que mata involuntariamente a otro, la única forma de que no se mate es que corra a los cuernos del altar o vaya a la ciudad de refugio, y entonces podrá salvar su vida mientras está vivo el sacerdote. Son leyes que nos protegían, pero que en estricto rigor era el juicio de la ley que estaba sobre nosotros. Por eso es que se sacrificaban corderos, por eso es que se sacrificaban palominos, por eso es que se hacía el día de la expiación, porque nuestra naturaleza pecadora era constantemente hacer el mal delante de Dios. Entonces la ley, lejos de hacerme perfecto, sacó lo peor de mí. Y terminamos siendo adúlteros, como dice el verso que acabamos de leer. Entonces, fíjese que pasa algo, dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La ley, siendo dada para que nosotros fuésemos salvos, terminó siendo para mí para muerte. Y Pablo lo explica muy bien en Gálatas, si usted lo quiere leer, y lo vimos con nuestro pastor. Vino a ser en mí entonces instrumento de muerte. Y esto, entre paréntesis, lo podemos ver en un hogar sin Cristo, donde el marido se enseñorea de su esposa. Y hay esposas que también, no crea que las mujeres, hay esposas que también tratan muy mal a sus esposos. Yo conozco en forma personal mujeres golpeadoras. Pobres de nosotros los hombres. No, si no tenemos justificación tampoco, pero así como hay esposos golpeadores que son los más a lo mejor, también hay mujeres que son de la misma manera, indiferentes. Oiga, mire, pucha, hay un poco de niños, pero yo he conocido hombres que sus esposas le dicen, si no me contáis, y a los que entendidos van a entender, le corto el agua. Y los tienen ahí. Pero es verdad. Todos los servicios básicos. Y manipulan. Y se ve nuestra naturaleza. Todo lo que está haciendo Pablo es explicando lo que nosotros somos, nada más. Entonces, ¿cuál era la solución? Y Sugel dice, y aquí viene lo maravilloso, que vino Cristo, un marido tan perfecto como el otro, pero a diferencia del otro, era un marido compasivo, un hombre compasivo, un hombre misericordioso, un hombre lleno de bondad, sin temor a entregarse él mismo. Y él idea este plan y dice, ¿sabes qué? No voy a matar al marido, te voy a matar a ti. Le dice a la mujer, te voy a matar a ti. Pero como además este hombre perfecto es todopoderoso, te mato, muero contigo. Pero resucitamos. Quedamos libres de la ley y ahora tú estás unida a mí. Nos bendiga el Señor. Cristo, un hombre perfecto como el anterior, nos miró y se compadeció de nosotros, de nuestra frustración de no poder agradar a nuestro Dios mediante la ley anterior. Entonces idea este plan y nos hace morir, matarnos para que la ley no pudiese enseñorearse más de nosotros, porque con la muerte la ley queda y la mujer puede ser unida a otro. Y es eso lo que dice el verso 4. Por tanto, hermanos,
míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a Cristo. Entonces nos mató uniéndonos a Él. Y en su muerte nosotros fuimos resucitados. Y siendo resucitados, estamos libres entonces ahora no de la ley. Y esto es lo que Pablo está tratando de explicar. No estamos libres de la ley. Ya no estamos bajo la ley, que es distinto. Ya no estamos bajo sus consecuencias. No estamos bajo la lumbrera que está mirando cuando nos salimos de la luz. Lo que está diciendo Pablo en estos versos es que ahora ya no estamos bajo la ley, sino que ahora somos esclavos de otro, de Cristo, para no hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Él quiere, para agradarle, no por temor al castigo, sino por amor a aquel que me rescató de esta ley tan perversa. Era perfecta, pero se transformó en perversa para mí, porque me condenaba. Lo único que sacaba de mí era lo malo. Entonces, una vez muerto, nos resucita con Él, pero no para vivir como nosotros queremos, sino para honrarle. A fin, y ahí está el verso 4, que mi hermano lo puede colocar ahí en la pantallita, a fin, dice en la última fila, de que llevemos fruto para Dios. Y es aquí lo maravilloso de todo esto. Entonces ahora somos esclavos. Ahora somos esclavos de Jesucristo, porque fuimos unidos a Él. Romanos 6:16, si ustedes se recuerdan, dice: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? O sea, está diciendo que cuando usted va al altar, usted no va a decirle, mira, mijita, venga para acá. No. Usted le está diciendo a su esposa, yo me someto a ti. ¿Y cómo es el texto? Iba a estar, prometes, por tanto, honrarla, cuidarla, en enfermedad o en salud, o aunque ella sea más rica o más pobre, aunque, como dijo un cantante por ahí, la gravedad empiece a hacer su efecto. No, es que ahora cambió. Entonces ahora ya no me someto a ella. No, hermano. Usted lo prometió ante el altar, usted se hizo esclavo en una relación para honrarla y conservarla. ¿Se acuerda de ese texto? ¿No? Porque cuando estamos ahí nerviosos, yo lo hice 2 veces. Ahora en febrero lo volví a hacer. Me volví a comprometer. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe, justamente. Entonces, cuando estamos en el altar nos ofrecemos. Y a veces no solamente en eso. A veces somos esclavos de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es más importante que nuestra esposa. A veces las cosas de afuera son más importantes que el sometimiento que tenemos que tener a Cristo. Nos hacemos esclavos de a quien obedecemos. No significa que usted mañana vaya a llegar a las 11 de la mañana al trabajo. No significa eso. Significa que donde está nuestro corazón es a quien estamos mirando, atesorando en realidad. Y a veces esto no es lo más importante. El presentarnos delante de Dios no es lo más importante. Miren lo que dice Corintios capítulo 7:4, primera de Corintios 7:4, hermano. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Así que los dolores de cabeza, hermanas, no existen. Sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Así que, hermano, ese que llegué cansado, que tuve un día terrible, un día mortal en la pega, eso no existe. Sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, en el matrimonio, usted dejó de pertenecerse a usted mismo. El esposo se pertenece a la esposa. Y la esposa le pertenece al esposo. A menos, dice, que de mutuo acuerdo, solo para la oración, ustedes decidan separarse por ese breve momento.
y que como a veces no oramos, no estamos separados casi nunca. ¿Entiende cuál es la analogía que está haciendo Pablo? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la reina en la casa tiene reglas, po. Hay que seguirlas, po. Los que han ido a mi casa saben que hay en el refrigerador, hay una lista de deberes. Y uno tiene que ir ahí a la... Bueno, yo no lo hago, pero tiene que ir a la listita y tachar lo que... ¿Ah? Sí, es una realidad. Pero lo maravilloso de esto es que Cristo es bondadoso. Cristo es tierno, es compasivo, es un marido amante, un cónyuge. ¿Sabe lo que es ser cónyuge? Se lo voy a cambiar. Cónyugo, cónyuge. Es como los bueyes que están amarrados en su cabeza y no pueden ir solos para ninguna parte. Así que los viernes de los varones no existen. La otra vez hemos dicho que sí. No, hermano, eso no existe. Usted se debe a su esposa primero. Si ella quiere ir al mall, usted tiene que ir al mall. Si que ella quiere ir a la feria, tiene que ir a la feria. Gracias a Dios tengo hijos grandes, así que tengo esclavos que están bajo mi autoridad. Bueno, lo vemos un poco jocoso, pero la verdad es que es una realidad. Entonces, para las señoritas, los jóvenes que se quieren casar, este es el modelo bíblico del matrimonio. No es que usted esté buscando a su príncipe azul, que le puede dar todo lo que usted necesita. No, es al revés. Usted tiene que buscar a alguien al cual entregarle todo lo que él necesita. No lo que yo necesito. Porque Cristo no me buscó por lo que Él necesitaba. Él me buscó porque yo estaba frustrado, porque no podía cumplir la ley. Y Él me mató para resucitarme y hacerme libre de la ley. Y ahora yo me debo a Él. No por obligación, por gratitud, por amor, por agradar a aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Cristo nos hizo su esposa, ya no tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Cristo tiene autoridad sobre nosotros. Cristo es el mejor marido. Se entregó por amor a nosotros, murió por nuestra rebelión, nos libró de la esclavitud del pecado, nos libró del castigo de la ley. Ahora cumplimos la ley, no por miedo al castigo, sino por amor a nuestro Señor, que la cumplió perfectamente. ¿Le amamos? ¿Amamos a nuestro Señor? Juan 14:15, hermano. ¿Qué dice ahí? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿nos libró de la ley el Señor? No. Cristo me libró del castigo, de la sanción de la ley. Pero ahora no la cumplo por miedo al castigo, porque el castigo ya fue derramada. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Entonces aquí tenemos dos grupos. Los que viven sin ley, antinominianos se llaman, o los legalistas. Oiga, yo estuve en los dos extremos. Antes de llegar a Cristo, sin ley, hacía lo que yo quería. Y aquí tengo a mi hermano más juicioso de mí. No es juicioso, pero oiga, Martín, si usted quiere saber cómo yo era, pregúntele a Martín. Pregúntele a mi hermano César, a la Rosita, a mi hermana, a los que me conocen. Oiga, si había alguien legalista, era yo. Entonces tenemos que tener una armonía. Amén, ¿cierto? Amén. Si es verdad, hermano, no lo puedo negar. Los dos extremos son malos. No podemos vivir bajo la ley, bajo la estricta ordenanza, hermano. ¿Por qué vino sin chaqueta? ¿Por qué llegó 5 minutos atrasado? Hermano, mire cómo está sentado. Sáquese las manos por decir, párese ahí. Así era yo. Sáquese el chicle. ¿Por qué está con la pierna arriba? Oiga, yo era Paco.
Y no puedo mentir, aquí están mis hermanos que caminaron conmigo muchos años. Quédese callado. Una vez estaban conversando y atrás yo me quedé así. Y los hermanos se quedaron todos callados y allá se conversaron. ¿Terminaron? Sí, terminaron. ¿Puedo seguir predicando? Ya, listo. Legalista, sin misericordia. Pero tampoco puedo vivir sin ley. Porque la ley de Dios es un mandamiento perfecto. Es santo. Es honroso seguir la ley. Pero ahora tenemos la libertad. Y es ahí donde está apuntando Pablo. Tenemos la libertad de hacerla. No por obligación, como que va a caer todo el peso de la ley. No por miedo. Por amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Eso es lo que distingue a un cristiano. Que ahora honra a su Señor siguiendo sus preceptos. Y me voy a saltar todo esto para llegar al Salmo 119, 97, porque ya estamos en la hora. Salmo 119, 97. Mire lo que decía el salmista. Vamos a leer hasta el 108. ¡Cuánto amo tu ley! Imagínese a David orando de rodillas y diciéndole al Señor, ¡cuánto amo tu ley! Todo el día es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son para mí paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. Hermano, es tan deleitoso seguir la ley de Dios, porque por ella fui librado en sus consecuencias. Ya no estoy bajo la ley, ahora la cumplo voluntariamente por amor a aquel que me rescató de ese yugo y me puso en un yugo más hermoso, porque liviana es mi carga, dice el Señor. Liviano es este yugo. Si su día se torna gris, si su día se torna agrio por causa de esto, no ha entendido lo que significa enyugarse con Cristo. Porque no hay más yugo más liviano y más hermoso. No conozco cómo es, pero siempre los ancianos en mi antigua iglesia decían, ¿sabe lo que hace el buey cuando se le saca la coyunda, que es ¿cómo se llama? La correa con que se ata la cabeza del animal con el yugo? La cuelgan ahí y lo sueltan. Y allá parte la vaquita, el buey, y la lame. La lame. Porque anhela estar unido. ¿Quiere estar unido a Cristo realmente? ¿Quiere amarle de verdad? Guarde esta ley. Porque esta ley es perfecta. Porque esta ley es santa. Porque esta ley es pura. Porque esta ley lo único que busca es que sea un manjar más que la miel a su boca. Hermano amado, Cristo sacó el yugo de la esclavitud que teníamos bajo la ley, que lo único que hacía era mostrar mi pecado. Hoy día, en esa libertad, ya no estoy bajo el pecado, no estoy bajo la esclavitud de la ley, al arcaísmo de la letra, dice el verso 6, sino que ahora estoy en una gracia. Por eso es por gracia, porque hoy día puedo ir libremente como un regalo de Dios a cumplir sus preceptos. Nos ayude el Señor en esta mañana. Nos dé la gracia para poder comprender lo maravilloso que es estar enyugados a Cristo.
Póngase de pie. Damos gracias por su palabra. Bendito Dios, eterno, santo Rey, Dios amante. Cuántas gracias tenemos que darle en esta mañana, porque Señor amado, hemos podido comprender que Señor amado, no somos libres para hacer lo que queremos. No somos un cristiano ya que está sin ley, sino que ahora, Señor amado, estamos bajo tus preceptos, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, porque tú, Señor amado, nos miraste a misericordia, te compadeciste de nosotros. Y en esta mañana nos has enseñado que no hay nada más deleitoso a nuestro paladar que tus mandamientos. Ayúdanos para ser, Señor amado, aunque imperfectos, Señor amado, porque seguimos siendo esa esposa imperfecta. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor amado, que nuestra vida, Señor, la que tú nos diste, esta nueva vida, sea para glorificar tu nombre, para la gloria de la alabanza de tu nombre. Porque no hay nada más maravilloso que tu nombre y que nosotros llevemos tu nombre en nuestra vida. Gracias, Padre, por esta instancia, por esta mañana. Gracias porque hemos comenzado este domingo llenos de ti. Ayúdanos, Señor, porque tú no eres aquel que no se compadece de nuestras debilidades, sino eres aquel que nos ha dado su Espíritu, Señor, para ayudarnos en nuestras debilidades. Bendícenos por tu palabra siempre, Señor. Ocupa a los que se paran en este lugar, para que podamos, Señor amado, como orábamos hace un rato atrás, poder adquirir sabiduría y entendimiento. Dice la palabra, el proverbio, inteligencia, porque de ti proviene, Señor amado, no de nosotros. Tú has abierto estos caminos delante de nosotros. Ayúdanos a seguirlos, Señor amado. Señor, te damos gracias. Glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor, porque tú eres digno. Digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno, Señor amado, de que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestros labios. Te damos gracias, Señor amado. Todo lo dejamos ante ti en el nombre de Jesús. Amén.